Buenos días, soy José María Badal Villallandre, radiólogo vascular intervencionista, y mi charla os va a mostrar cómo utilizamos la ecografía como guía para reparar los accesos vasculares. Antes de todo, me gustaría poneros un ejemplo de cómo la ecografía incluso se adelanta a la reparación, como en este caso que podéis ver aquí. Fijaros en el flujo enlentecido, un flujo agónico de un acceso. Si alguna vez veis esto, significa que esta fístula está a punto de pararse. Podéis ver que le hemos hecho una flebografía urgente, donde se ve que tiene una estenosis crítica en el callado de la cefálica y cómo hay que repararla en esas 24 horas porque si no se trombosaría. Podéis ver el buen resultado y podéis ver justo la correlación de lo que sería un flujo normal en una fístula. Quitando este ejemplo, me gustaría deciros que la reparación mediante ecografía es un proceso relativamente sencillo, con una curva de aprendizaje eh, que no es complicada. La ecografía os va a permitir ver absolutamente todo cuando reparáis un acceso. La aguja, la guía, el balón de angioplastia inflándose. Vais a poder ver las marcas del balón de angioplastia, como podéis ver aquí, cómo vence la estenosis el balón. Y bueno, además ahora yo creo que hay dispositivos de ecografía, incluso sondas inalámbricas, que van a hacer que todos estos procedimientos se puedan hacer de una manera mucho más accesible. Con ecografía se van a poder tratar casi todas las indicaciones de disfunción del acceso vascular y casi todas las localizaciones. Lógicamente, lo que queda limitado es las venas centrales, que eso seguirá siendo del territorio de la fluoroscopia. Pero incluso situaciones complejas de acceso ecográfico, como la zona axilar, se ve bien. Podéis fijaros aquí en esta flebografía, pero podéis ver aquí en ecografía cómo se ve bien el segmento, cómo tiene velocidades picosistólicas elevadas y cómo vais a ver también muy bien la guía, el resultado y el resultado hemodinámico posterior. Incluso procedimientos más avanzados, como la colocación de stents, también se puede guiar por ecografía. Aquí tenemos un ejemplo de un goretés húmero-axilar que tiene múltiples estenosis en relación con canulaciones y tiene pseudoaneurisma. Siempre hay que tener ese apoyo ecográfico porque me va a dar datos que no me da la flebografía, como por ejemplo el diámetro del cuello, el grado de trombosis del saco, como por ejemplo si hay mucho hematoma asociado. Todo eso va a condicionar mucho el tratamiento que yo haga. En este caso empleamos un stent graft. Podéis ver aquí la liberación del stent graft, cómo queda colocado y cómo queda el aneurisma completamente trombosado. Con la ecografía, y esto es muy importante, ya no solo vamos a tratar estenosis en escala de grises, sino que vamos a tratar estenosis que además de la estenosis en escala de grises tenga un componente hemodinámico significativo. Y esto es importantísimo porque si no podríamos inducir hiperplasias aceleradas en estenosis que no son significativas. Con lo cual vamos a pasar de tratar en escala de grises, vamos a pasar ya al color. Vamos a dilatar estenosis, como veis a la salida de este gore, viendo cómo los flujos son bajos, las velocidades en la zona de estenosis son altas y veremos que luego obtenemos otra correlación hemodinámica con incremento del flujo del acceso y con disminución de las velocidades picosistólicas en la zona que hemos reparado. Todo esto es importantísimo porque antes reparábamos atendiendo a la flebografía y veíamos que hasta en un 30% de las ocasiones creíamos que había quedado fenomenal y cuando el paciente iba a diálisis nos decían que no había mucho cambio. Ahora, añadiendo todos estos criterios Doppler en el momento de la intervención, conseguimos que nuestro éxito de la intervención se asemeje mucho más al éxito funcional o a los flujos de diálisis. Además, la ecografía nos va a permitir ver mucho más de lo evidente, mucho más de lo que es la estenosis. Por ejemplo, nos va a permitir caracterizar las estenosis. Podemos ver que las estenosis se pueden clasificar en tres patrones. En un patrón de proliferación neointimal, como veis ahí, o en un patrón fibrótico de constricción vascular. Y esto es muy importante, ya que va a tener una implicación en el dispositivo que utilizo yo para reparar esa fístula. Aquí tenéis un ejemplo, podéis ver una estenosis con constricción vascular en relación con una válvula con velocidades picosistólicas muy altas. Pues en estas situaciones podría estar más indicado utilizar un balón de corte para romper esa constricción vascular, como veis aquí y como hemos empleado. Y podéis ver cómo caen las velocidades picosistólicas. También nos ayuda porque incluso a veces creemos que las estenosis son intrínsecas del vaso y no lo son.
En este caso, tenemos a la salida de este gore antebraquial, vemos que hay prácticamente un stop del flujo y vemos que en ecografía, solo lo podemos ver en ecografía, tenemos una causa funcional, tenemos una arteria humeral subyacente que está comprimiendo la salida del gore, está produciendo velocidades picosistólicas muy elevadas y aunque nosotros dilatemos, como estamos dilatando aquí, la estenosis, incluso comprimiendo la arteria humeral que hay por debajo, aunque nosotros hagamos eso, vemos que en el momento que liberemos la angioplastia vuelve a existir esas velocidades picosistólicas. Estamos hablando de compresiones extrínsecas que de otra manera, sin ecografía, no podríamos diagnosticarlas. Aquí tenéis otro ejemplo. La ecografía nos añade más a lo evidente. Todos podemos ver que hay una estenosis del 50%, pero la ecografía nos dice esa estenosis es significativa con velocidades picosistólicas. Pero además nos está diciendo algo más. Nos está diciendo aquí tenéis una codadura, tenéis un kinking que es significativo en escala de grises y ese kinking tiene velocidades picosistólicas elevadas. Con lo cual mi tratamiento va a cambiar, ya no solo se va a focalizar en esa estenosis, sino que vamos a tratar un segmento más amplio, como veis aquí en la diapositiva, cogiendo diámetros ecográficos de la vena axilar, diámetros ecográficos del graf y al final veis que estamos haciendo un abordaje completamente distinto mediante una colocación de un stent graft de una manera mucho más amplia. Con la ecografía vamos a seleccionar mucho mejor los dispositivos y vamos a hacer mucho mejor uso. Hace años, para esta estenosis, cada uno de nosotros hubiéramos elegido un balón distinto atendiendo a criterios ecográficos. Uno hubiera cogido un 640, otro hubiera cogido un 740. Ahora ya no hay que actuar de esa manera. Ahora ya medimos directamente la longitud, medimos directamente el grado de estenosis y el extremo proximal y distal y elegimos el balón exacto que se ajusta. Antes, con flebografía, dilatábamos y dilatamos mirando al manómetro y a la tabla de dilatación. Ahora ya no. Ahora miramos a la ecografía y ajustamos la presión en el balón que necesitamos hasta que se rompe la estenosis, no la presión que me marcan las tablas, con lo cual son procedimientos mucho más seguros. También podéis ver cómo da mucho más datos a la hora de colocar stents cuando hay precisión, cuando necesitas mucha precisión. Aquí, por ejemplo, en flebografía no veo la arteria, no veo la anastomosis, pero con ecografía sí que puedo ver exactamente dónde está. Puedo hacer marcajes, como veis aquí, y puedo colocar el stent graft con mucha más precisión sin ocluir la anastomosis. Fijaros aquí cómo entra la arteria y cómo se ha colocado el stent. También me va a dar mucho más control para las intervenciones. Voy a poder controlar mejor los dispositivos de trombectomía. Voy a poder colocar la vaina, el introductor donde yo quiero y donde debo colocarlo. Voy a poder hacer test de guía para ver si ese trombo es fresco. Voy a poder medir la longitud del trombo. Voy a poder ver el fibrinolítico actuando en tiempo real, con lo cual voy a dosificar mucho mejor el fibrinolítico. Voy a poder ver si el fibrinolítico se me escapa a través de colaterales. Son procedimientos mucho más controlados. Incluso este procedimiento que veis aquí, donde veis una flebografía y veis que hay una fuga a través de colaterales, aquí podéis ver que lo que estamos haciendo es cerrar estas colaterales con coils para conseguir un flujo predominante por la vena cefálica. Incluso esto, que parece que está hecho todo con flebografía, por detrás hay un background de ecografía impresionante, con un marcaje de todas las colaterales, con un marcaje de las perforantes y con una visualización de perforantes que en flebografía no lo vemos y que corremos el riesgo de colocar ese coil en una perforante y crear una trombosis venosa profunda. Por supuesto, control de complicaciones en tiempo real. Si se nos rompe un vaso, vemos si ese hematoma está creciendo o no está creciendo. Si hay que ampliar el tratamiento a un stent graft. Por supuesto, terminamos con datos de flujo que nos permiten monitorizar el acceso en el futuro. Beneficio obvio, no utilizamos contraste. Beneficio obvio para pacientes en prediálisis. Beneficio básico de protección de radiación para nosotros y protección de radiación para vuestros pacientes que tienen dosis de radiación altísimas, los que más dosis de radiación acumulan en el hospital con altos riesgos de cáncer debido a la radiación. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, animaros a todos a que uséis la ecografía como guía para vuestros tratamientos. Muchas gracias.